Pues muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, en función de cuándo nos vean ustedes. Aquí estamos, lunes. Ya sí les anuncio que Ariel está ya mañana con nosotros, ya vuelve de su viaje. Y bueno, pues entonces, como quedaba este día lunes, pues nos decidimos a hacer un programa para mantener un poco la actualidad y el análisis geopolítico, que es lo que nos trae aquí. Agradecerle a todos su presencia, como siempre. De hecho, son ustedes la parte más importante del canal, es decir, la que nos da sentido a continuar haciendo estos contenidos. Y igualmente que se lo agradezco, les pido, les ruego que para combatir la campaña de censura, invisibilización, ocultamiento de todo pensamiento crítico en los canales, en esta plataforma y en todas, es decir, en este canal y en todos los canales de nuestros amigos, todo aquel que tiene un pensamiento crítico alternativo, pues sufre esta especie de intento de cancelación, le llaman algunos, ¿no? De censura. Preferimos llamarle, como siempre ha sido de forma clásica, a esto que realizan los poderes en estos momentos, ¿no? Y para ello les pedimos y les rogamos que hagan su partecita del trabajo, que es, bueno, pues suscribirse, no cuesta nada, darle al like, darle a la campanita y sobre todo, y lo más importante para hacer crecer el canal, que compartan nuestros contenidos con sus amigos, compañeros, amigos, vecinos y quien ustedes consideren que puede serle útil lo que aquí digamos. Al final, lo que aquí decimos no tiene por qué ser la verdad absoluta, no tiene por qué ser las posturas más brillantes ni los argumentos más precisos. Simplemente intentamos que si alguien consigue aprender un par de cositas y le ayudamos a reflexionar un poco, pues ya con eso nos damos por contentos, porque de esto se trata, de que todos reflexionemos sobre lo que está ocurriendo. Hoy tenemos con nosotros a un compañero, un profesor, que estuvo hace unos días, o sea, ya no es un novato en el canal, es decir, ya ha venido de la mano del compañero Enrique Refollo y hoy le he pedido que estuviera con nosotros, ¿no? Es el profesor Adrián Zelaya. El profesor Adrián Zelaya es presidente de CAI Center. Es una persona muy seria, muy centrada, no en el sentido del centro político, nada que ver, muy centrada en la racionalidad, en la reflexión, y que siempre nos puede ayudar a ver las cosas desde un punto de vista quizá con cierta mayor perspectiva que los que somos más vehementes y en un momento determinado nos dejamos llevar por una sangre excesivamente caliente y poco menos que os anunciamos las barricadas, ¿no? El profesor Zelaya quizás sea alguien que mantiene esa perspectiva y cuando la perspectiva es de cierta lejanía y se ve toda la panorámica, se ve todo el escenario, a veces acierta mucho mejor y nos expone las cosas desde una distancia que nos permite ver todo el panorama. Y en ese sentido, él es un experto en eso. Es decir, los que le seguimos y demás, pues lo sabemos. Él tiene un programa propio, además, ahora se lo preguntaremos, ¿no? Es decir, tiene un programa propio y un canal propio donde ustedes pueden seguirle y pueden seguir sus reflexiones y creo que de verdad lo recomiendo, lo recomiendo. Así que vamos a dar la bienvenida a Adrián Zelaya. Muy buenas noches. Hola, Juan Antonio. Bien, pues ya sabes, encantado de estar contigo y de compartir este espacio en el canal de Ariel, ¿no? Sí, te decía que tú tienes un programa propio en DMP, Geopolítica, y también creo que tienes, como el CAI Center, tenéis también algún tipo de canal o sitio donde ver contenido donde dejas tus reflexiones, ¿no? Sí, eso es un canal con el nombre CAI Center, CAI El CAI con K, Center. Center con C, lo localizáis muy fácil, ¿no? Ahí intentamos atender especialmente las preguntas y los comentarios de los seguidores del canal, ¿no? En la medida en que podemos. Y dedicamos muchos vídeos precisamente a eso, a contestar las preguntas
o a los comentarios que nos vais haciendo. Pues es importante, es decir, porque muchas veces el problema de los que estamos aquí comentando y haciendo el programa es que, lógicamente, no podemos atender a todo lo que se pone en el chat o a los comentarios posteriores, simplemente por auténtica falta de tiempo físico. O sea, es que no nos daría la vida. Entonces, o sea, que por ese sentido es importante, ¿no? Es decir, así que muy bien, pues dicho queda, Kai Center, ustedes lo buscan en YouTube, ¿no? Kai Center con K, Kai Center y latina, y en DMP Geopolítica también tiene un espacio propio que recomendamos. Bueno, Adrián, yo que decía hacer hoy, que tenemos una horita, antes de que mañana regrese Ariel y ya se ponga al frente, a los mandos de la nave, pues quería que reflexionemos sobre 3 temas para hacer una cierta perspectiva, y tú que tienes esa perspectiva de cierta, te elevas un poco y empiezas a ver un poco todo el terreno, pues comentar al respecto, ¿no?, de todo esto. Y esos temas, bueno, vamos a empezar por uno y luego iremos viendo los otros dos, es qué está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo con un establishment que se suponía que era una cosa monolítica, pero con la llegada de Donald Trump, ya pasó con su primera legislatura, porque en el fondo él es un outsider, él no es, aunque sea un multimillonario, no es de la élite escogida. Él no pertenece a las grandes familias. Él era, pues, un poco gángster, un promotor inmobiliario, en fin, con lo que eso en España sabemos lo que eso significa. Es decir, luego, pues, sus formas son las que son, ¿no? Amistades peligrosas, no solamente lo de Einstein, que sale estos días, ¿no? Él tiene amistades peligrosas, pues, con la mafia italiana, con la mafia rusa, que estaba en Estados Unidos. Y bueno, pues, es decir, nunca fue aceptado por las grandes familias del establishment norteamericano. Y entonces nos encontramos ahora con una serie de fracturas y contradicciones internas, las lógicas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero también las hay dentro del Partido Republicano e incluso dentro del movimiento MAGA, que es la base electoral de Trump, y también dentro del gobierno Trump. De hecho, ha provocado ya la salida, por ejemplo, de Elon Musk o de Michael Waltz. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos interpretar todo este tipo de crisis si obedece a una contradicciones en el propio establishment norteamericano o simplemente a las contradicciones que tiene Trump entre su seguidismo aparte del establishment y en contradicción con su base electoral y con sus seguidores? No lo sé, es un poco caótico porque, claro, como el personaje ya de por sí es caótico, sus declaraciones son caóticas, como todo es caótico, pues al final hay un alto grado de confusión, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves, ¿no? Es decir, esta sería la parte primera. Bueno, empezando por el final, yo creo que efectivamente el gran problema para identificar lo que realmente está pasando es esa personalidad de Donald Trump, ¿no? Esa personalidad tan voluble y con una capacidad de cambiar de un día para otro, de una semana para otra, que es realmente impresionante, ¿no? Impresionante y que sin duda, desde su punto de vista, tiene aspectos positivos, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de cambiar de opinión y de políticas de forma tan radical y tan constante, ¿no? Yo creo que psicológicamente todos de alguna forma estamos atados a lo que dijimos la semana anterior, ¿no? Nos cuesta, intentamos justificar si lo cambiamos. Donald Trump no tiene ese problema, es decir, es capaz de cambiar del negro al blanco, volver al negro la semana siguiente, sin absolutamente tener que dar ninguna explicación y tener ningún problema psicológico al respecto, ¿no? Y eso, evidentemente, desde fuera es algo a criticar, pero seguramente también es una habilidad, ¿no? Porque, claro, la impresión que daba Donald Trump en el primer mandato era de un mandatario, un presidente muy débil, porque estaba, primero, con una constante amenaza
incluso de impeachment, ¿no? Y con una constante dependencia de grupos de interés a los cuales intentaba o alejar o contentar de una u otra forma, en la medida en que pensaba que le podían crear problemas, ¿no? Y esto explicaba los continuos bandazos de Trump. En esta segunda legislatura pensábamos que iba a ser distinto, que venía mucho más seguro, y así era aparentemente al principio, porque empezó ya incluso tomando decisiones antes de llegar al poder, ¿no? Y además, en este caso, controla el Partido Republicano, que no controlaba en el primer mandato, y el Partido Republicano controla las dos cámaras, ¿eh? Que no es exactamente lo mismo. Esto no quiere decir que Trump controle las dos cámaras. Trump controla el Partido Republicano controla las dos cámaras, pero claro, basta con esa minoría de republicanos que no es trumpista, que es globalista o belicista, ¿no? Basta con que esa pequeña minoría se alíe con los demócratas para para que que vuelquen. tumben las decisiones de Trump que estimen convenientes o suficientemente importantes, ¿no? Con lo cual, es dudoso que en los temas importantes podamos decir que Trump controla el Congreso ahora. En los republicanos sí, pero Trump no, ¿no? Bien, lo que estamos viendo a medida que pasan los meses es que esto está pareciéndose cada vez más a su primer mandato. Es decir, en lugar de esa firmeza que aparentaba en las primeras semanas, por las razones que sean, ahora ha empezado otra vez, como en el primer mandato, a dar bandazos constantemente en política interna y en política externa, en bandazos semanales, y también a empezar a tener problemas con sus subordinados, ¿no? Poniendo y quitando, ¿no? Bueno, esto probablemente nos lleva a una interpretación parecida a la que hacíamos en el primer mandato, que es de debilidad. Trump actúa así no solo porque su temperamento es voluble, sino porque tiene una excesiva dependencia de grupos de interés a los cuales intenta o bien contentar o bien despistar. O bien despistar, ¿no? Y ese tipo de despistes él maneja muy bien, de hecho, los medios de comunicación. Muchas veces pensamos que está diciendo barbaridades, haciendo tonterías, pero muchas de estas barbaridades y tonterías sin duda las hace premeditadamente, pues a veces para cambiar el discurso, para cambiar los temas del debate nacional, etcétera, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de lo que es estrictamente la presidencia de Donald Trump, porque claro, si vamos al conjunto de lo que está pasando en Estados Unidos, que tú empezabas por ahí, pues estamos claramente ante el final de un imperio, ¿no? Ante el final de un imperio sometido a dos alternativas, ¿no? Hay un sector muy importante que apuesta por mantener el imperio a toda costa y otro sector que, sea por ideología o por realismo político, que apuesta por renunciar a ese imperio, como decía Donald Trump, a que Estados Unidos siga siendo el policía del mundo. Entonces, esto parece que es una línea de fondo que marca la esencia del trumpismo. Es decir, el que Estados Unidos se tiene que centrar en reactivar la economía del propio Estados Unidos, en volver a fortalecer el propio Estados Unidos, y esto en buena parte implica dejar de ser el policía del mundo, porque esto tiene enormes costes para el país. Suponiendo que esta es la línea de fondo, esto no implica que no haya contradicciones con esa línea constantes también. Y esas contradicciones yo entiendo que se producen precisamente por la debilidad del trumpismo, porque tiene que estar constantemente peleando con unas élites globalistas muy belicistas y también belicistas, también sionistas, vamos a decir, pro-israelí, ¿no? Que están constantemente empujando a mantener ese poder mundial y para ello a estrategias de carácter belicista y a escaladas bélicas, ¿no? ¿Y por qué están apostando por ese tipo de escaladas? Por una posición, digamos, desesperada, porque ven que el mundo se les está escapando y cada vez más no ven otra salida más que un gran conflicto bélico, ¿no? Y esto es lo que les está llevando a una estrategia de escalada en Ucrania, sobre todo a partir del momento, hace 2 años, en el que ya perciben que Rusia va a ganar la guerra. Entonces, de esta no hay otra forma de salir más que la escalada. Y en el caso de Oriente Medio, algo similar con respecto a Irán, ¿no? Una escalada, ¿no? Ahí hay una mezcla de intereses del propio Israel
y de esas élites belicistas, pero que en el fondo se entienden muy bien, ¿no? Pero fíjate, claro, todo esto al final acaba desgastando a Trump. Y estamos a un año de las elecciones de medio término donde se pone en juego la mayoría del Senado y la mayoría del Congreso. Asuntos como, por ejemplo, el de Epstein, que lo que hace es socavar parte de su base electoral MAGA, o asuntos como el choque con Elon Musk, que era uno de los que de alguna forma infundían ilusión en el electorado norteamericano, porque ya sabes, estas cosas que tienen tanto efecto en la sociedad norteamericana como vamos a llegar a Marte, ¿no? Y cosas por el estilo. Claro, al final, chocar con esos para mantener al señor Kellogg o al señor Marco Rubio o al señor Scott Bessent, es decir, Trump se ha rendido. Bueno, vamos a ver. Yo intentaría distinguir porque en el caso Epstein podemos hacer dos interpretaciones, que sea un hecho sobrevenido y del que Trump no ha sabido salir de otra forma más que, bueno, pues que haciendo esa tontería aparentemente innecesaria de dar carpetazo al tema, porque Trump podía haber seguido dando largas, ¿no? En lugar de eso, optar por decir no hay nada, eso ha sido una auténtica bomba, como tú has dicho, en su propia base electoral, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Eso tendríamos que plantearnos, ¿por qué eso? Y con respecto al tema de Elon Musk, yo desde el principio pensé que era, aunque los dos personas, tanto Elon Musk como Donald Trump, son escenificadores, son bueno, personas muy mediáticas, pero también son igual por esto mismo, ¿no? Son mentirosos patológicos. Entonces, no hay que creer en lo que dicen, no hay que creer en lo que dicen y en las razones de por qué hacen lo que hacen, ¿no? A mí me dio la sensación de una escenificación. ¿Qué sentido puede tener una escenificación en aquella ruptura? Me dio la sensación de que desde el primer momento estaba premeditadamente alimentada en los medios, alimentada hacia los medios y premeditadamente exagerada por las dos partes, tanto por Trump como por Musk. Eso no es normal. No es normal que cuando alguien se va, por muy enfadado que se vaya, pues lo escenifique esa ruptura de una forma tan brutal, ¿no? Siempre lo hemos achacado a la personalidad de estas dos personas, de estos dos líderes, pero puede ser una escenificación perfectamente. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo de quizás ir hacia una, vamos a decir, escisión del movimiento MAGA que les permita ir más allá del Partido Republicano. No hay que olvidar que tanto Trump como Musk pasaron por el Partido Demócrata. Entonces, bueno, tienen esa perspectiva de que no todo tiene que quedar por qué quedar dentro del Partido Republicano. Segunda, que cuando tú quieres cambiar un sistema, lo que tienes que hacer es no solo cambiar al partido que gana, sino también al partido que puede ser alternativa. Tienes que hacer algo con él. Y ese era el reto pendiente en Estados Unidos. No ya cuál era el ritmo que iba a seguir el trumpismo, sino que iba a pasar con el Partido Demócrata pensando que antes o después iba a acabar llegando al poder. Dentro de 4 o de 8 o de 12 años. Pero si el trumpismo como tal quiere seguir, y el trumpismo probablemente va más allá de lo que es el Partido Republicano, tiene que pensar en qué hacer con el Partido Demócrata. Luego, a esto que se ha añadido pues, declaraciones del propio Marx repetidas, haciendo referencia a su vocación de centro. Algo que choca con esa imagen que a veces se da de Elon Musk como extrema derecha, sí. Anarcocapitalista, sobre todo. Diciendo, bueno, pero claro, es un hombre con los suficientemente recursos personales y económicos como para acabar proyectando la imagen que le interesa proyectar, ¿no? Y no hay que descartar, vamos a ver, esto va a ser la clave, qué es lo que ese America Party va haciendo a partir de ahora, pero no hay que descartar que sea una estrategia preordenada para decir, sí, hay una división, pero esto se va a enfocar no a dividir el Partido Republicano, sino que quizás con una parte de los más fieles, claro. Trump se queda, digamos, con el conjunto del Partido Republicano, olvidándose de los aspectos, digamos, más radicales populistas, y eso se lo deja a Donald Trump, a Elon Musk, que intenta de esa forma hacerse con una base
en parte del Partido Demócrata. O sea, robarle votos al Partido Demócrata, sería eso. Eso es, robar votos de tal forma que entre uno y otro puedan hacerse con el control del poder en Estados Unidos a largo plazo. No, pues muy interesante, fíjate, no había caído yo en ese aspecto y me parece muy interesante, muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, es decir, como ya está en la tradición de Trump acabar teniendo problemas con sus colaboradores más directos, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Tulsi Gabbard, ¿no? Que la ha dejado en evidencia ya un par de veces, ¿no? Y mucho me temo que algo pueda acabar pasando con Robert Kennedy, porque sabes que Trump ha firmado una directiva de la vacuna obligatoria para los niños, la vacuna contra el bichito, que no quiero citar para que no nos toquen las narices los de la plataforma, es decir, la famosa vacuna obligatoria para los niños, ¿no? Claro, esto va en contra de lo que Trump había acordado con Robert Kennedy. Es decir, yo me temo que a los próximos meses vamos a seguir teniendo crisis de este tipo que no sé en qué medida alguno puede acabar con Elon Musk o no sé, es decir... Claro, es que si la lógica es que digamos, la vertiente más populista del trumpismo se vaya con Elon Musk, pues no hay que descartar que personas como efectivamente como Robert Kennedy o como Tulsi Gabbard, pues también se vayan a esa opción, ¿no? No sé exactamente cómo está el tema de Robert Kennedy, porque lo último que he oído es que ha sido una actuación de un subordinado de Robert Kennedy aprovechando, no sé si vacaciones o un viaje de Robert Kennedy, y que ha sido despedido ya, que Robert Kennedy lo ha despedido. Claro, no, evidentemente. Es que es una contradicción. Pero si el problema es que lo ha firmado Trump. Sí, pero ¿ha sido decisión de Trump o Trump lo ha firmado porque se lo ha han puesto? firmado, yo imagino, se lo han puesto encima de la mesa y Trump ha firmado pues, como si rellenara una quiniela, ¿no? Es decir, es que da la sensación esa, ¿no? Es decir, pero claro, todo esto va creando efectivamente esas tiranteces que posiblemente, como tú bien dices, el American Party, el Partido de América de Elon Musk, al final sea una especie de disidencia controlada que vaya en la línea de ampliar la base de votos y luego simplemente ir a la coalición, claro, en una selección. En la medida necesaria, claro. Tuviera que necesitar para alcanzar la mayoría una serie de escaños y a lo mejor eso los ha conseguido el American Party, pues ahí estaría la jugada perfecta, ¿no? Efectivamente. Entonces, es muy interesante porque ya digo, no, todavía como generalmente andamos obsesionados con los sectores neocons, globalistas, el lobby judío y demás, pues nos fijamos menos en estas cosas que son de la política normal, porque claro, los otros son una auténtica bomba, ¿no? Porque lo que quieren es la guerra y la guerra. Entonces, es decir, no, nos llaman siempre mucho más la atención a la hora de establecer los análisis, ¿no? Muy bien, vamos en el segundo tema, la OTAN. La OTAN, evidentemente, sigue su marcha ascendente hacia el conflicto global. Es decir, la OTAN parece que solo tiene ahora mismo una válvula para sobrevivir, la guerra. Entonces, el planteamiento es, esto lo hace porque efectivamente es su única válvula para sobrevivir y por lo tanto podemos decir que está ya en una situación preagónica o agónica, o realmente la OTAN está simplemente respondiendo a lo que ciertas clases políticas occidentales necesitan para mantener la hegemonía, o es una asociación de las dos cosas. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, la OTAN no tiene voluntad por sí misma. Es una estructura que depende de los gobiernos que la forman, fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Seguramente entiendo que cuando hablas de esa posición belicista de la OTAN, te estás refiriendo a la posición belicista que ahora está protagonizada por los países belicistas, grandes países belicistas europeos sí, y por el establishment norteamericano, fundamentalmente, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, detrás de la OTAN están esos gobiernos, esos sectores políticos,
Pero detrás de esos sectores políticos hay sectores corporativos. Y yo creo que estos son los que están realmente en una posición extrema, porque al final los responsables políticos tienen un nivel de riesgo determinado. Lo que ganan y pierden entrando o no entrando en una guerra, pues no tiene nada que ver con lo que pueden ganar o perder los que están detrás de ellos, ¿no? Es decir, un político tiene una expectativa de estar 4 años, de estar como mucho 8 años, y dice, ¿voy a llevar al mundo a una guerra mundial por esto? Pues se lo piensan mucho, ¿no? Se lo piensan mucho. Pero el problema ahora yo creo que está en el ámbito corporativo, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues porque ellos tienen la sensación de que primero están perdiendo el control del mundo, ¿no? A manos de los países emergentes. Y tienen la sensación de que después de perder el control del mundo pueden perder el control de Europa y de Estados Unidos. Y están viendo la victoria rusa en Ucrania como el punto de inflexión hacia ese nuevo mundo. Y por eso consideran absolutamente intolerable que Rusia gane en Ucrania, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? ¿Hasta qué punto es intolerable para ellos y por qué? Bueno, yo creo que hay una referencia muy clara que nosotros solemos utilizar, y es que ellos desde hace décadas visualizaron perfectamente lo que había pasado en Rusia con los oligarcas. Ya sabes que cuando llega Putin al poder en el año 2000, empieza a derribar el sistema oligárquico que se había creado en los 90 y empieza una lucha contra los grandes oligarcas para echarlos del poder, lo que algunos han llamado la revolución Putin, ¿no? Y claro, esos oligarcas no estaban allí por casualidad, estaban muy interrelacionados con los oligarcas occidentales. Totalmente. Claro, uno de ellos, Mikhail Khodorkovsky, era el presidente de Yukos, hace un año, en una entrevista en televisión, dijo expresamente que ellos actuaban coordinados por los Rothschild. Eso nos está diciendo que al final eran los mismos. Entonces, sí, ¿qué pasó? Al final quien firmaba era Rothschild, sí. Sí. Entonces, ¿qué les pasó a estos oligarcas? Pues que no solo perdieron el control de sus empresas, muchos fueron a la cárcel, otros acabaron en el exilio, algunos murieron en aquella semiguerra civil, ¿no? Claro, estos están viendo que a ellos les puede pasar eso. No es solo perder el control del mundo, es perder el control del mundo y el que mi mundo se acaba. Y el que mi mundo se acaba puede ser, una vez que Rusia gana esa guerra, la influencia política e ideológica de Rusia se va a disparar en Europa, sobre todo en Europa central y oriental, de Rusia y de los países emergentes, ¿no? Y si como contrapeso de eso lo que tenemos es un modelo económico agotado, países en una situación de depresión de recesión, que les va a llevar a una inestabilidad creciente interna, pues claro, el riesgo de que Europa Occidental estalle dentro de unos pocos años y que en buena parte la influencia, ese estallido, tenga mucho que ver con la influencia creciente de los países emergentes por un lado y del trumpismo por el otro, yo creo que es algo que lo ven como algo inmediato. Entonces, para ellos es casi como el final del mundo. Porque muchas veces se dice, vamos a ver, pero una guerra nuclear, pero ¿quién puede apostar por una guerra nuclear sabiendo que ellos también se ponen en peligro y tal? Y nosotros siempre hablamos de que esto está psicológicamente muy estudiado y que como referencia muy clara están los suicidios de los ricos en las grandes crisis. Sí, es verdad. ¿Por qué se suicidan los ricos? Pues porque para ellos perder su riqueza es peor que morir. Claro, el mundo se ha acabado. Sí, sí. Claro. El mundo para ellos se ha acabado. Sí, sí, sí. Simplemente convertirse en una persona normal para ellos es casi peor. No te digo nada si encima están pensando, como pueden estar pensando ahora, en base a las actuaciones que hayan tenido, y muchos de ellos tienen actuaciones criminales que pueden ir a la cárcel o peor, ¿no? O peor. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos es... Sí. Sí, fíjate, es curioso. Ha citado, por ejemplo, a Jodorkovsky. Todo este tema de la guerra contra los oligarcas en Rusia, sobre todo entre el 2000 y el 2012, 2014, es un tema que prácticamente en Occidente no se conoce, se conoce muy poco, pero bueno, para que la gente se haga una idea. Es que el 2002 ya le habían planteado un golpe de Estado a Putin.
los oligarcas. Es decir, es que esto lo he conocido yo de primera mano. O sea, es que me lo han contado. Me lo han contado en el sitio, además, donde se reunían para conspirar. Es decir, en unas dachas cerca de Moscú. Es decir, bueno, esto ha sido una lucha terrible en el cual algunos se... ¿Ya me oyes? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, se ha Sí, congelado un minuto aproximadamente, sí, sí. sí, 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 no sé, la red como siempre. Y bueno, pues es decir, muchos de estos oligarcas, es decir, pues algunos se sometieron al Estado, ¿eh? Y bueno, han mantenido sus cargos y demás en las empresas, gigantescas empresas, porque, bueno, pues digamos que aceptaron que había una situación nueva, ¿no? Fueron los menos, fueron los menos. Tuvieron que salir muchos, muchos, muchos. Además, casi todos iban a Londres. Londres acabó llamándose Londongrado. Allí van los Berezovsky, los Gusinski. Cuando salió de la cárcel, Jodorkovsky. Por cierto, un amigo de Epstein. Y es uno de los que financia a rusos libres, a todo este tipo de oposición instrumental de los servicios secretos occidentales, de la OTAN, ¿no? Es decir, pero bien, es decir, lo que sí es cierto es que toda esa guerra es poco conocida. Y efectivamente, si una situación de cambio estructural, por ejemplo, en la Europa occidental, se diera, es evidente que aquí los oligarcas de aquí, porque también son oligarcas, es decir, que esto de llamar oligarcas solamente a los que tienen dinero en Rusia, a ver, yo eso lo repito muchas veces, es decir, la señora Botín es una oligarca, tenémonos ya. Si la señora Botín es una oligarca y el presidente Iberdrola es un oligarca. Oligarca quiere decir el gobierno de unos pocos, ¿no? De Oligarcas unos son, pocos por su no es, poder, claro, por su eso es, poder no es suficiente que sean económico. ricos, No, eso no, es. no. Precisamente los oligarcas en Rusia dejaron de serlo con la llegada de Putin, ¿no? Claro, es decir, empezaron a tener muchos problemas y como tú dices, algunos hasta se cayó de una ventana al quinto piso, ¿no? Es decir, Claro. pero claro, todo esto es cierto, pero la sensación de la OTAN es realmente es decir, no da sensación de agonía. Es decir, si la guerra en Ucrania se pierde, después de perder la de Afganistán, el desastre de Irak, el desastre en Libia, si la guerra en Ucrania se pierde, ¿qué le queda a la OTAN? Simplemente sacarnos el dinero a todos. No, yo estoy convencido de que si la guerra en Ucrania se pierde, la OTAN desaparece. ¿Por qué va a desaparecer la OTAN? Porque el fin de la guerra en Ucrania está casi de forma imprescindible unido a la negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa, que era lo que ya sabes que los rusos venían reclamando desde hace mucho tiempo. Incluso antes de empezar la guerra lo reclamaron, no les hicieron caso, ¿no? Pero bueno, eso se va a tener que hacer. Entonces, la negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa es incompatible con la existencia de la OTAN. Porque ¿cuál es la finalidad de la OTAN si no es cercar y someter a Rusia? No tiene otra. No tiene Entonces, otro. la OTAN como tal va a tener que desaparecer de forma imprescindible. Luego veremos si quizás también dentro de unos años también la Unión Europea. Que eso Es que esa quizás es no la lo siguiente consiga. pregunta. Una Claro, Unión Europea que parece que ha unido su destino al de la OTAN, claro, claro, no pero es que corre el riesgo de muchas hundirse veces, con ella. claro, porque muchas veces perdemos esa perspectiva, pero claro, si miramos históricamente qué es lo que ha sido la Unión Europea, es un producto de la Guerra Fría. Es decir, se construye por una serie de países occidentales y no de Europa central y oriental porque teníamos el telón de acero, ¿no? Es decir, se construye como tal en oposición al Pacto de Varsovia, ¿no? Como la OTAN, ¿no? Entonces, lo lógico es que en una nueva Europa que se constituye a partir de ese nuevo marco de seguridad estratégico, se piense si la Unión Europea, en principio como espacio, ¿no? Si tiene que ser lo que es o tiene que ser otro espacio. ¿Qué mejor forma de construir un marco de seguridad estratégica en el conjunto de Europa que integrar a Rusia en ese marco? Como Rusia venía proponiendo desde principios de siglo, ¿no?
Pues una Europa desde Lisboa a Vladivostok A Vladivostok. o desde el Atlántico a los Urales, que es algo parecido como decía De Gaulle, ¿no? Eso sería absolutamente lógico, ¿no? Y claro, eso implica, bueno, esa es una de las razones que nos llevaría a pensar que en todo caso la articulación europea podría o debería ser algo totalmente distinto, ¿no? Claro, aparte de eso, tenemos el conflicto político que va a estallar, bueno, que ya ha estallado en alguna forma, pero que se va a mantener Europa, yo creo que en los próximos 4 años seguro. Entre los partidos tradicionales, por un lado, eso que nosotros llamamos el partido único, ¿no? Que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que es mentira, porque en todo lo importante están todos ellos sometidos a los objetivos de las grandes corporaciones, ¿no? Pero entre esos partidos tradicionales, por un lado, los partidos conservadores que estarán cada vez más apoyados o impulsados por el trumpismo, y luego la enorme influencia que van a tener los países emergentes en Europa Central y Oriental. Ahí va a haber una lucha política a muerte entre esos tres grupos en todos los países importantes de la Unión Europea, seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque, claro, lo que está claro es que los partidos tradicionales se van a resistir a muerte y han empezado a hacerlo, ¿no? Cuando anulan las elecciones en Rumanía, amenazan con, eh, con disolver Sí. partidos, amenazan. Fraude en Moldavia, sí, 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 lo sabemos. Claro, o sea que van a jugar todas las cartas, ¿no? Para evitar ese cambio político, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se mueven las cartas, porque ahí los países clave son Francia y Alemania, clarísimamente. Si cae uno de esos dos, cae la Unión Europea. Entonces, por eso se van a resistir a muerte y ya lo hemos visto. Amenazas de ilegalización de AfD en Alemania, las No condenas deja a presente. Le Pen en Sí. Francia. Lo que pasa es que, es decir, ya conocemos la situación alemana. La francesa, no sé si es peor, ¿eh? Económicamente, es decir, van camino a la quiebra. Si quiebra la economía francesa, arrastra a toda Europa con ella. Y, y la situación política también es la que es. Aparte de una situación de desintegración social que pueda abocar a explosiones sociales, a enfrentamientos étnicos. Es decir, la situación de Francia es muy, muy delicada. Igual que la del Reino Unido, lo que pasa es que el Reino Unido ahora mismo no está dentro de la Unión Europea, pero son situaciones muy delicadas desde el punto de vista económico, social, político, cultural. Es decir, es muy posible que todo esto no aguante un embate. O sea, me da la sensación, no sé si qué opinas, que es precisamente la OTAN la que ahora mismo mantiene el armazón. Si no, esto se empezaba a desintegrar. No sé si lo ves. Puede ser. Yo creo que ahora hay una interrelación altísima en los grandes países europeos a través de los intereses corporativos comunes. Y altísima mucho más que en décadas anteriores. Claro, si vemos a un Macron directamente dependiente de los Rothschild, a un Merz en Alemania, BlackRock. que es BlackRock, que fue el representante de BlackRock en Alemania, ¿no? Y en el Reino Unido tenemos a un Starmer, que es de la sociedad fabiana, pues, La directamente City. controlada por la aristocracia. Pues pocas veces ha habido una coherencia tan grande entre los tres, y no por intereses nacionales, porque se hayan puesto de acuerdo en unas u otras políticas, no, porque están defendiendo intereses comunes y con una beligerancia muy parecida, ¿no? Muy parecida. Sí, no, es decir, ya digo, da la sensación un poco que la Unión Europea ha acabado atándose con una cadena a la OTAN y en la misma agonía y en la misma catástrofe estilo Titanic puede acabar uno arrastrando a la otra. Sí. Bueno, ya sabes que hay rumores de que lo que está pasando en España alrededor de esa sucesión de escándalos que están estallando Sí, sobre Sánchez es o puede ser un intento de asegurar en España un régimen o un gobierno perfectamente alineado con estas estrategias belicistas, ¿no? Que tendría que ser o un gobierno del PP o quizás un gobierno de coalición PP PSOE-PP. con otro PSOE con otras personas del PSOE, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. Incluso aún son nombres ya.
Ha sonado ya el nombre, por ejemplo, de Salvador Illa para suceder a Sánchez en el PSOE, de tal manera que permitiera efectivamente un acuerdo de gobernabilidad entre los dos partidos sistémicos que son los mismos que votan juntos en el Parlamento Europeo. O sea, es decir, aquí a lo mejor alguna persona puede intentar ver extraño, pero no tiene ninguna extrañeza. Es decir, esto que llaman aquí izquierda socialdemócrata y derecha liberal es la que vota junta en el Parlamento Europeo. Sí, sí. No, en Europa, efectivamente, esto es especialmente descarado, ¿no? Porque, claro, los partidos políticos, todos los partidos políticos, lo que hacen es repartirse los departamentos de la Unión Europea, ¿no? Y entonces todos ellos están en el gobierno, todos los partidos, ¿no? Les dan a uno un área, a otro otra, se reparten. Es una especie de jeroglífico en el que tiene que haber cargos de todos los partidos y de todos los países, ¿no? Más o menos. Y entonces ese es el cuadro que hacen, todos se sienten en el gobierno, en la práctica la consecuencia de eso que es que no hay oposición, claro. Claro, que al final es un sistema pseudo totalitario, donde, es decir, existe los que siguen la línea oficialista. Luego hay un sector que puede ser dudoso con la línea oficialista, pero para el cual se construye una disidencia controlada. Y para aquellos irreductibles que no están dispuestos a pasar por el aro, para eso tenemos la represión y la censura, ¿no? Es perfecto. Es decir, y así tenemos los tres dominios de actuación de las élites corporativas en la política europea. Y esto pasa en todos los países de la Unión. No es cosa de Francia, Alemania o España, ¿no? Pasa en todos los países. Es decir, hombre, mira, la misma Meloni, por ejemplo, en Italia. Meloni viene del Instituto Aspen. Por cierto, también relacionado con el señor Stein. Es que al final, si uno, como se decía habitualmente en la novela negra, si uno sigue la pista del dinero, aquí al cual había que decir la pista del dinero, o de la droga, o del sexo, acaba siempre en los mismos sitios, ¿no? Es una cosa fantástica. Sí. Ya son muchas pistas. Ya. Son muchas. Bueno, oye, vamos a un tercer bloquecillo, antes de que se nos vaya, porque bueno, ya nos quedan 15 minutos. En toda esta crisis global, en el cual lo que está en juego es la propia hegemonía norteamericana y de los países anglosajones, y luego sus aliados de segundo nivel, toda esta hegemonía de las grandes corporaciones que han elaborado toda una narrativa basada en la globalización como fuente de riqueza, en el wokismo como ideología dominante. Es decir, al final no están surgiendo graves contradicciones dentro del propio modelo capitalista que también lo ponen en la tesitura de una transformación radical cuando no desaparición. Bueno, vamos a ver. Sí, hace unos años, bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre sistema capitalista, y nosotros utilizamos la palabra sistema para el capitalismo, y modelo neoliberal, teniendo que es uno de los modelos que han vivido en el capitalismo, ¿no? Del modo de producción. Sí. Claro, como el modelo neoliberal, pues bueno, hace unos años éramos los críticos los que decíamos que no estaba funcionando, etcétera, ¿no? Pero ya desde hace 5, 6 años, en buena parte desde la crisis del 2008, pero ya de forma generalizada en los últimos años, todo el mundo admite que es un modelo agotado. No vamos a decir que era un modelo inválido, eso los dicen algunos, pero dicen que es un modelo agotado. Entonces, ¿qué hace falta? Un nuevo modelo, porque es evidente que no está funcionando. Europa está estancada económicamente en los últimos 20 años con crecimientos del PIB per cápita inferiores al 1%, ¿no? Y nosotros igual ya me habrás oído, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Si comparas esa evolución de Europa, también de Latinoamérica, la de Estados Unidos ha sido un poco mejor, ¿no? Esa evolución de Europa occidental con la evolución de los últimos años de la Unión Soviética, ves cómo en la Unión Soviética, aunque estaba bajando los niveles de crecimiento, tenía niveles de crecimiento muy superiores a los que Europa está teniendo en los últimos 20 años. Y todos pensamos que aquello se colapsó económicamente, ¿no?
Pues bueno, pues no es así, o por lo menos ahora tenemos muchas más razones para ese colapso, ¿no? Bueno, es evidente que el sistema no está funcionando, las empresas no están invirtiendo, la inversión cayó y esa es quizás la primera referencia del dinamismo de una economía, que las empresas inviertan, ¿no? Porque de ahí luego viene todo lo demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya está generalizada la idea de que hace falta un nuevo sistema y entonces hay un nuevo modelo, vamos a decir, y ¿cuál puede ser ese nuevo modelo? Pues sabemos que un sector corporativo en los últimos años apostó por una especie de salto adelante hacia un modelo todavía más corporativo, ¿no? Que ellos han llamado capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, relacionado con aquel proyecto del Foro Económico Mundial que se llamó el Gran Reseteo, Gran Reinicio, tal. ¿Recuerdas, no? Pues en ese proyecto es un proyecto al final que unos dicen que puede quedar dentro del capitalismo o ir más allá del capitalismo, no hacia un socialismo, digamos, pero hacia una sociedad que algunos dicen que sería semifeudal, por el enorme peso que tendrían las corporaciones, tanto económico como político y social, Sí, ¿no? tecnofeudalismo lo han llamado algunos, Diego Fusaro, por ejemplo. Sí, y Varoufakis también ha utilizado esa expresión, sí. Pero bueno, no vamos a discutir ahora porque dependiendo de los mecanismos de enriquecimiento que utilizan las corporaciones en ese modelo, podríamos decir que están dentro o fuera del capitalismo. Entonces se plantean unos modelos de enriquecimiento que son capitalistas, otros que no son capitalistas, dependiendo cuál sea el modelo de enriquecimiento dominante, pues ese modelo escaparía del capitalismo hacia otro modelo, digamos, hipercorporativo, ¿no? A mí no me gusta la palabra feudalismo porque, claro, evoca unas referencias históricas que pueden resultar un poco despistantes, ¿no? Pero bueno, también es cierto que después del estallido del conflicto en Ucrania, en el propio año 2022, tanto el Foro Económico Mundial como BlackRock hicieron declaraciones de que, en el sentido de que ahora ese proyecto había que meterlo en el cajón, ¿no? Porque ahora la prioridad era neutralizar a Rusia y China. Lo dijeron en el propio año 2022. Si esto es así o no, pues vamos a verlo, ¿no? Pero tampoco hay que descartarlo, que se mantengan a la espera, ¿no? Bueno, entonces nosotros hicimos unos estudios sobre posibles modelos alternativos de futuro, ¿no? Y era un estudio basado en opciones filtradas desde un punto de vista político, ¿no? ¿En qué sentido? De que al final modelos alternativos podemos definir cientos y hay cientos de ideas de distintos expertos, pero al final solo los modelos que tienen un importante apoyo político son los que tienen capacidad de salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues sintetizando, tenemos un sector que defiende el mantenimiento del neoliberalismo, pero ya cada vez con menos fuerza. Este sector lo que defiende es que el problema sigue siendo el estado del bienestar, ¿no? Y que todavía se mantiene un peso excesivo del estado del bienestar, ¿no? Otro sector que plantea volver a la Europa anterior a los años 70, la Europa de posguerra, que fue el periodo de mayor crecimiento de la historia del capitalismo. Keynesianismo, bueno, con planificación indicativa y estas cosas, ¿no? Efectivamente. Otro sector que está apostando por el modelo de los países emergentes. Está diciendo, hombre, si a los países emergentes les está funcionando también, pues igual también a nosotros, ¿no? Entendiendo, nosotros llamamos modelo emergente, entendiendo que sería un modelo con una configuración básica de economía política, que es los gobiernos por encima de las grandes corporaciones. Que parece algo muy simple, pero que lo dice todo, ¿no? Sí. Entonces, tanto Rusia como China tienen claramente enfocadas sus estrategias en esa dirección, internas y externas, y luego esto tiene otras derivaciones, como es el peso del sector público empresarial, ¿no? Que eso es una ventaja impresionante de ese modelo, porque tienen capacidad de analizar objetivamente cuándo es conveniente que una empresa o que un sector sea público o sea privado desde el punto de vista del interés general. Tanto Rusia como China vienen de modelos que fueron socialistas o comunistas en los que se primaba ideológicamente el modelo público, pero y mantienen una economía pública por encima del 50%. Bueno, depende cómo se mida. Por encima del 50% en realidad está, por ejemplo, en Bielorrusia, ¿eh? Lo que sí sucede en Rusia y en China es que se han centrado
los esfuerzos de potenciar el sector público empresarial en los sectores estratégicos Claro, claro. e intensivos en capital. ¿Y esto qué significa? Que la parte más importante de la economía, Sí, aunque no bueno, sea mayoritaria, la parte sí. más importante de la economía es pública, ¿no? Claro, Y sí, esto la es lo pequeña que, y mediana, claro, la claro, pequeña y mediana empresa sí, tiene claro, posibilidades de ser privada absolutamente, ¿no? Pero claro. sobre todo los grandes sectores estratégicos sí que tienen una implicación del Estado muy grande. Claro, de alguna forma, digamos, encauzan la política económica. Pues claro, es decir, al final el Estado planifica para esas grandes industrias, esas grandes corporaciones, la agricultura, etcétera, no para la pequeña o mediana empresa, ¿no? Que desde ese punto de vista es un apoyo, no es la gran producción de valor. O sea, pero fíjate, hay una cosa, claro, en todo esto, cuando hablamos de los países emergentes, demás, hay una diferencia que yo creo que es cualitativa y que yo no sé cómo puede llegar a cometer en estos momentos el mundo liberal si quisiera adaptarse a una nueva situación. Y es que la financiarización de la economía en el mundo occidental ha sido terrible, sobre todo a partir de los años 80, ¿no? Y de tal manera que, claro, se ha dejado la economía productiva, que es la economía real, la que produce valor, se ha dejado, bueno, pues en manos de la jungla, ¿no? De los países emergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y como además había mano de obra barata y los recursos energéticos eran baratos, ¿no? Pues se deslocalizaban las industrias, se colocaban en China, en India, en Bangladesh, en Vietnam, claro, revertir eso ahora, que yo creo que es una de las ideas de Trump, eso ahora es muy difícil, muy costoso y lleva mucho tiempo. ¿Les queda tiempo para eso? Esta es la pregunta. Bueno, efectivamente, porque eso depende de cómo evoluciona el contexto geopolítico, cuando decimos si les queda tiempo, ¿no? Porque, claro, si pierden la guerra en Ucrania, la influencia de los países emergentes se va a disparar y con él la influencia de ese modelo emergente, ¿no? La gente va a estar mirando hacia Rusia y China con mucha más fuerza de la que mira ahora, ¿no? Y además se van a acabar los pretextos que ha habido para, digamos, anatematizar esos países, ¿no? y sus modelos, ¿no? Entonces, yo creo que viéndolo desde un punto de vista social y político, seguramente no. La gente no les va a dejar mantener el modelo actual si Rusia gana la guerra. Si Rusia gana la guerra. Si Rusia no gana la guerra, pierde o hay un empate, pues yo creo que van a tener poder político o para mantener el neoliberalismo o para ir a ese modelo hipercorporativo, vamos a ver, por el que parece que por el que por lo menos un sector de las grandes corporaciones estaba Sí. apostando, ¿no? A ver, que Claro, decir que eso. Sí, sigue, Adrián. Sí. claro, lo que ocurre es que en el modelo actual es claramente insostenible, no solo porque no esté funcionando en sí mismo, sino porque ha acumulado unas cargas cara al futuro impresionantes, ¿no? La primera carga es el hundimiento demográfico. Hundimiento demográfico que se ha utilizado para mantener artificialmente la economía a través sobre todo, del trabajo de las mujeres, porque lo que hicimos es añadir por unidad familiar 45 horas, 40-45 horas de trabajo más, ¿no? Todos pensando Claro. que con el avance tecnológico y económico íbamos a trabajar cada vez menos, de pronto nos echan 45 horas más por unidad familiar y nadie se entera, ¿no? Claro, esto que está muy directamente unido al hundimiento demográfico, clarísimamente, ¿no? Entonces, el hundimiento demográfico ha servido para apalancar el sistema, pero claro, es una amenaza cara al futuro impresionante. Y la otra amenaza es el endeudamiento. Porque claro, si se ha mantenido artificialmente vivo este modelo neoliberal, pues durante 40 años con una acumulación constante de deuda, una acumulación que cuando se produce el incremento de deuda mantiene la economía, impulsa el PIB hacia arriba, pero a costa de hacer más graves los problemas de fondo. Y entonces necesitamos un modelo que no necesite el incremento constante de deuda para crecer y, por otro lado, necesitamos hacer frente a la deuda que ya se ha acumulado, ¿no? O sea, es un problema cada vez mayor y más difícil de gestionar. Sí, el modelo que citabas de las hipercorporaciones
que Varoufakis y otros autores hablan como eterno feudalismo. Es decir, al final es que esas corporaciones tendrían un peso en las decisiones políticas mayor que los actuales estados. Es decir, de hecho, BlackRock ahora mismo maneja el dinero que muchos estados no tienen en sus presupuestos. Es decir, con lo cual, imaginemos el poder de estas hipercorporaciones. Sí. Sería un modelo, por lo que ellos mismos decían, en el que prácticamente las corporaciones iban a vaciar el Estado se convertiría en un recaudador, pero la prestación de prácticamente todos los servicios, que ahora muchos de ellos consideramos imposibles de privatizar, ¿no? Bueno, imposible relativamente, ¿no? Pero bueno, el ejército, la justicia, se intentaría absolutamente todo gestionarlo privadamente. Entonces, ellos se quedarían con los beneficios, ¿no? Y por otro lado, se quedarían con la propiedad de los muebles, de los bienes muebles de larga duración. Que es, de ahí venía ese eslogan de para el año 2030 no tendrás nadie, serás feliz, que se hizo muy conocido, ¿no? Pues bueno, se refería a esto. Su idea es, bueno, se justifica en que esto daría una mayor flexibilidad. Al final, solo pagamos cuando utilizamos, etcétera, ¿no? Pero claro, la transferencia de poder es inmensa. Significaría que las viviendas, los vehículos, los muebles, los electrodomésticos, todo ello sería propiedad de las grandes corporaciones y nosotros los utilizaríamos en la medida en que paguemos por ellos, por el uso. Pero ya sabes que te lo justificarán con que hay que salvar el planeta, porque estos señores no han venido a salvar al país o a la nación, no han venido a salvar a la humanidad entera, ¿no? Y entonces gran parte de esta ideología, porque es una ideología, además en el sentido marxista, es decir, de careta que oculta la realidad, de tela que te impide ver la realidad, bueno, pues utilizan el miedo, el catastrofismo, sea climático, sea sanitario, sea del tipo que sea, para el control social. Es decir, el hipercapitalismo de corporaciones, por llamarlo así, significaría claramente una especie de totalitarismo no estatal. ¿No lo ves así? Sí, sí, clarísimamente. Por eso se le llama, algunos le llaman feudalismo, comparan la posición que tendrían las corporaciones con la que tenían los señores feudales en la época. Es decir, que en la práctica el poder real estaría en las corporaciones, no en el Estado. Claro, lo que pasa es que en el feudalismo el señor feudal se tenía que preocupar de sus siervos porque le tenían que arar los campos, le tenían que ayudar en la guerra, etcétera, etcétera. Yo no sé si ahora, teniendo la posibilidad de aumentar los ejércitos industriales de reserva, trayendo inmensas cantidades de gente de otros países, pues eso les preocuparía. Bueno, ellos lo están argumentando así. Por eso le llaman capitalismo inclusivo. Es decir, un capitalismo en el que las corporaciones se preocuparían de todo lo que te importa a ti, se ocuparían las corporaciones, ¿no? Es decir, de prestarte todos los servicios, de tener la propiedad de todo lo tuyo y dejártelo para que lo utilices cuando lo necesites, etcétera, ¿no? Es decir, lo están justificando desde ese punto de vista. Las corporaciones se ocuparán de todo, ¿no? Vaya mundillo. Claro. Vaya mundillo. Bueno, No, pues pero mira. es curioso porque cuando ellos estaban pensando en dar ese salto, de pronto se encuentran con que el mundo emergente se les echa Eso encima. sí, eso Y sí, ahora eso es están. cierto. Hay toda una serie de hitos, sobre todo a partir de 2012, 2014, empezaron a producirse una serie de hitos. Yo creo que en gran parte explotan en 2022, cuando Putin le da la patada al tablero geopolítico y decide intervenir en Ucrania. A partir de ahí se ha acelerado toda esta dinámica. Y claro, el problema del aceleramiento es que en función de esa trampa de Tucídides, se pone en marcha la ley de extinción a los extremos que nos acerca al conflicto, el conflicto bélico. Y lo peligroso es esto que señalabas, que cuando los ricos ven que van a perder sus privilegios, sus beneficios y demás, no les importa tirarse por la ventana a un rascacielos, como ocurrió en aquel Nueva York, aquel Wall Street de 1929, ¿no? Y Efectivamente. claro, eso nos pone a todos en riesgo. Así, pues nada, Adrián, pues oye,
muy interesante. Yo creo que es una visión muy seria de los grandes problemas que a nivel geopolítico nos rodean, en el cual, bueno, pues elevamos un poco, nos subimos una planta más arriba, lo vemos desde más arriba, que entrando muchas veces a acontecimientos más coyunturales, aunque tenga una gran tasa de explicación de lo que ocurre, ¿no? Pero, oye, estas panorámicas nos hacen ver una visión global, nos hacen tener una visión global que nos permite, lo que sé, una mejor interpretación de la realidad, porque al fin y al cabo cualquier acción que se quiera tomar tiene que basarse en la realidad. Es decir, si no entendemos la realidad, posiblemente acabaremos fracasando, porque no sabremos lo que estamos haciendo, ni para qué, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, Adrián. Ha sido muy instructivo, ha sido muy interesante. Yo recomiendo, de verdad, a los que nos ven que lo compartan, pues es un gran nivel. Y me imagino que ya te volveremos a tener por aquí en algún otro momento. No sé si te llamará Ariel o se nos irá Ariel de viaje y no nos queda más remedio de decir, ¿dónde está Adrián? Estupendo, Juan Antonio. Pues yo estaba encantado de estar contigo y a ver si tenemos oportunidad de repetir. Sí, y nada, pues a todos ustedes agradecerles su presencia, de nuevo repetirles que hagan su partecita del trabajo, que no cuesta dinero, que es suscribirse, que es darle al like, compartir los contenidos y recordar que en Kai Center tiene su canal Adrián Zelaya, que además en DMP Geopolítica también tiene un programa y que les aconsejo realmente que lo sigan, porque es, de verdad, marca una cierta diferencia con los análisis que todos hacemos, ¿no? Y demás, pero que a veces no se ven las cosas igual desde el segundo planta que desde la octava planta, Es decir, se ven más cosas, Y yo creo que esa vista de águila, de pájaro, arriba, que hace Adrián es muy interesante. Así que nada, pues buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, según la hora que nos vean. Y creo que ya Ariel está a punto de aparecer en sus pantallas. Así que mañana le tendrán con ustedes. Hasta pronto, entonces. Un saludo. Adiós.